Muy buenas tardes, cuando son las 6:02 le damos la bienvenida a Línea Informativa a través de Noticias 24 Radio por medio del sistema Livestream en vivo y directo por internet, quienes nos están viendo y escuchando a esta hora, y espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Francisco. Sí, este lunes 14 de octubre, recordamos que este fin de semana se celebró el Día de la Raza. Exactamente, el Día de la Resistencia Indígena, otrora Día de la Raza, y también el día de hoy, Francisco, importante destacar, recordar una fecha importante en nuestra historia, 200 años de esa proclama como libertador, o que le dan el título de libertador al padre de la patria, Simón Bolívar. Esto un 14 de octubre de 1813, el marco de esa gran campaña admirable en la iglesia de San Francisco, en Caracas. El día de hoy, casualmente, se hicieron algunos actos, ¿no?, en referencia a esta importante fecha. Pero vamos a darle ya, sin más preámbulos, la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Sabek Haitán, quien es politólogo y también integrante de la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela en Guanera, Estado portugués. Bienvenido, Sabek, a Línea Informativa. Y es que el día de hoy, Francisco, vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y como podemos mostrar a través de la cámara, vamos a estar hablando sobre este libro, Guerra de Baja Intensidad y Guerra Asimétrica, Semejanzas y Diferencias, de la autoría de Sabek Haitán. Y bueno, vamos a ir también de alguna manera aislando esto con el tema político nacional. Francisco. Sí, importante aclarar que a pesar del nombre de Sabek es oriundo de Portuguesa. Exactamente. Estado portuguesa, exactamente. Bueno, bienvenido. Por la invitación y bueno, referente al libro, muy oportuno hablar sobre esa importante fecha que el presidente Chávez logró hacernos entender que es obviamente el Día de la Resistencia Indígena. Y muy oportuno, digo, en el sentido de la resistencia indígena, en el sentido de que la resistencia indígena logra de una u otra forma resistir ante el embate y el imperio y el verdadero holocausto de aquel entonces España contra la América. Asesinaron más de 400 millones de indígenas, es lo que se tiene registrado, ¿no?, ante todas las estructuras históricas de los grandes autores. Y bueno, el libro explica las diferentes formas de hacer la guerra durante la historia contemporánea, ¿no?, de la humanidad. Pero ciertamente la guerra, esa forma de hacer la guerra de un débil contra un poderoso data de la época de David y Goliat, ¿no?, cuando le lanza aquella famosa piedra al frente de Goliat y lo tumba, ¿no? Los indígenas hicieron también lo mismo, tenían una gran experiencia para confrontar, ¿no?, el imperio español con la tecnología para entonces, que era el plomo, lo tenían los españoles. Y bastante les costó. Aquí estamos en un municipio con el gran nombre de Chacao, que tiene como seudónimo el indio diplomático, que era aquel cacique que negociaba con los españoles para decirle que sí podía llevarlos a la ciudad de oro, al supuesto Dorado, el Dorado. Y una vez bien adentro de las montañas los emboscaba y acababan con todo. Lo que quiero decir que de una u otra forma nuestros indígenas supieron combatir esa feroz invasión, ese feroz holocausto, junto con varias, como lo dice el presidente Chávez, los caribes. Fue imposible que el imperio de entonces pudiera socavarlos o arrodillarlos. No pudieron. Importante esta introducción que estás haciendo, ¿sabes? Porque, bueno, muchísimos años después, nuestros pueblos siguen incluso dando esa lucha. Y con respecto a eso, nos has traído el día de hoy tu libro, que es Guerra de Baja Intensidad y Guerra Asimétrica. ¿Por qué este título? ¿Por qué? Bueno, sencillo. Este libro en realidad es un libro que debería no solamente leerlo, ¿no?, todos los revolucionarios y todos los chavistas de Venezuela, sino todo el país, en el sentido de que Venezuela es un blanco del imperio, no solamente por el petróleo, sino por las riquezas, por un gobierno que cada vez fortalece sus ideales de patria, sus ideales históricos desde Bolívar. Y
tiene el término de guerra de baja intensidad porque fue una guerra completamente diferente a la guerra asimétrica y tiene su contexto histórico y sus autores. La guerra de baja intensidad, para resumirlo, que es el primer capítulo y muy sencillo, como lo podrán ver, precisamente para la buena lectura, sencilla y entendible para todo el mundo, que fue una etapa después de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos grandes potencias como los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, con una gran fuerza bélica que a la hora, ni Dios quiera, de haber habido una crisis de guerra, obviamente era una crisis nuclear, porque ambos ya tenían la bomba. Estados Unidos utiliza pues dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, todo el mundo sabe cuáles fueron sus resultados, y 2 años después la ex Unión Soviética le dice a todo el mundo y a Estados Unidos, mira, yo también la tengo. Ahora, eran dos potencias a la hora de una crisis, imagínate, era una catástrofe incalculable en la cual no iban a haber ganadores. Entonces, una forma de tener controles sobre regiones en el mundo era por vías indirectas. En este caso, gobiernos de derecha en América Latina gobiernos de derecha en América Latina se montaban movimientos de resistencia de izquierda financiados por la ex Unión Soviética y gobiernos de izquierda, que eran los países periféricos a la Unión Soviética, había movimientos ya de mercenarios financiados por Estados Unidos. Esto es llamado por muchos autores como la guerra del ajedrez, la política, las guerras tuteladas. Una guerra donde dos países que se confrontan no era ya nada viable, no era viable, sino de formas indirectas. Y esa es la forma ese es un término de guerra en el sentido de que eran los grupos en armas, eran un grupo mínimo de guerrilla, de movimientos armados, que tenían un mínimo de organización, un mínimo de logística, un mínimo de organización militar. ¿Sabes? Dentro de toda esta explicación que nos das, ¿no?, para lo que es esta obra que ya tenemos materializada, tiene que ver mucho ese ímpetu de joven, porque algunos no saben que esto forma parte también de tu tesis de grado, ¿no? Entonces, de aquí de alguna manera vemos que está plasmado, ¿no?, todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo, esa preocupación e inclinación hacia, bueno, realidades como es la guerra asimétrica, el tema de bombardeo comunicacional. ¿Qué nos cuentas sobre esa parte de tu vida? Muy interesante tu desarrollo. Ciertamente nosotros teníamos un proyecto de hacer una tesis sobre el Esequibo, y nos movió esa pasión, obviamente, de la resistencia universitaria en contra de autoridades universitarias que estaban corrompidas y estaban acabando con la universidad. Y hicimos una verdadera resistencia, ¿no? Una resistencia donde salíamos a defender las reivindicaciones de los universitarios, pero éramos 2.000, 3.000 universitarios, y no eran los 4 pelagatos que se encerraban a hacer huelga de hambre, y la cual le dan una gran importancia mediática y bueno, y le hacen crear una cosa al pueblo venezolano que no es. Y bueno, despierta nuestro interés guerrillero o rebelde o político, porque la guerra de baja intensidad es una guerra del político, no del militar. Es el político en armas, como lo es Fabricio Ojeda, como lo es nuestro guerrillero heroico de Portuguesa, Argemiro Gabaldón, y muchos otros más que cayeron lamentablemente en esos gobiernos supuestamente de democracia, como lo dicen los adeptos copellanos, que perseguían, torturaban y asesinaban a todos los que pensaban de forma diferente a ellos, que era el pensamiento socialista, que era el pensamiento comunista, y por eso eran sacrificados y asesinados. Y por esta razón nos impulsa pues seguir el ejemplo de Fabricio Ojeda, de estos guerrilleros, de Ho Chi Minh, de Mao Zedong, de Ali Primera, y eso nos lo inculcó el presidente Chávez en pleno proceso, que fueron los años más difíciles de la revolución, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y en esos años nosotros, gracias a Dios, tuvimos el frente, y es un gran honor haber sido ahora, ¿sabes? protagonista de todo escritor, ¿verdad?, tiene algún grado de intencionalidad en el momento en que saca a la luz pública sus escritos, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que es pertinente en nuestros días este libro? Bueno,
cuando quisimos desarrollar, digamos, la tesis sobre este tema, sobre los conflictos, los diferentes tipos de conflictos de la historia contemporánea de la humanidad, en realidad no conseguíamos muy poco material, muy pocos libros, muy pocos autores escribían sobre eso. Eso fue en el 2006. Posteriormente, ya nosotros, en una etapa bien avanzada de la revolución, dijimos, bueno, sería interesante sacar un folleto, un libro sencillo, fácil de leer, como es el caso de este libro, para que la gente tenga un mínimo conocimiento de el proceso de las guerras contemporáneas, y en la cual nosotros, hoy día, que no estamos ni en una guerra de baja intensidad, en cierta medida una guerra asimétrica, pero en una gran medida en una guerra de cuarta generación, que es la guerra comunicacional, la guerra de los medios de comunicación, de la televisión, de todos estos asuntos que en cierta medida o en gran medida está afectando gravemente a nuestro pueblo venezolano, que tiene que ver con el tema del desabastecimiento y muchos otros temas que lo genera precisamente los medios de comunicación. Aquí también nos damos cuenta de que tuviste colaboración, ¿no?, de algunas personas muy vinculadas al tema de la comunicación social, y bueno, y el periodista José Vicente Rangel, el que hace el prólogo de tu libro. Tuve el honor de que él leyera el trabajo y el privilegio de él, que le satisfizo mucho el libro, el proyecto, y dijo que no tenía ningún problema hacerme un prólogo. Bueno, imagínate, es un gran placer tener un prólogo de él, bastante desarrollado, y lamentablemente uno no dice si es bueno o malo, porque todo el mundo me dice, leí el prólogo del doctor. Entonces hasta ahí se queda en muchos aspectos, ¿no? Mira, ¿sabes? Y sobre también lo que es la publicación, cómo ha sido el apoyo, quiénes te tendieron la mano, cómo ha sido esa área, pues, para que esto esté materializado lo que tenemos hoy aquí, pues, en nuestra mano. Obviamente, Conatel ha hecho su gran trabajo dentro del proceso revolucionario, en el sentido de que el gran avance que la revolución ha tenido para confrontar esa guerra mediática ha sido protagonista Conatel en realidad, y de toda la directiva que lo acompaña. Y bueno, introducimos el proyecto, vieron que es una cosa que tiene que ver con el proceso, con la defensa, con la resistencia de los asuntos de los medios de comunicación, y bueno, el tema tenía mucho que ver con la parte comunicacional, pues obviamente tiene que ver, la guerra asimétrica tiene que ver mucho con la guerra comunicacional, la guerra del débil contra el fuerte y cómo confrontar todo eso. Y desarrollamos pues esa idea de cómo Venezuela está tratando de salir de un bloqueo mediático internacional. ¿Qué le dices tú a nuestros televidentes y las personas que nos están viendo a esta hora? ¿Por qué es importante el que simpatiza o no simpatiza ideológicamente con el gobierno? ¿Por qué es importante estos conceptos que aparecen acá? Como venezolanos, ¿por qué debemos manejar estos conceptos que tú presentas aquí, como tú bien decías, de manera breve y sencilla? Fíjate, Dios no libre de una invasión bélica, obviamente de Estados Unidos, de quién más podría ser. Dios nos libre de eso. Creo que tenemos un pueblo bastante sabio, bastante claro en lo que tiene a nivel del concepto que tiene como venezolano, como revolucionario y como chavista ahorita. Y la parte importante de todo esto es que nos motiva la forma de que cada vez tenemos que fortalecernos más sobre un bombardeo constante de los medios de comunicación privados, en este caso las grandes transnacionales, que no paran de hacerle un cerco mediático a Venezuela y a su gobierno, hoy día encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Vivimos un bloqueo mediático a nivel internacional, y de una u otra forma nosotros tenemos que salir adelante. El presidente Chávez fue sabio, fue extraordinario al conseguir un método de gobernar. En este caso, llega a la presidencia electo y inmediatamente se desarrolla un método de trabajo, un método de cómo gobernar un país. Y lo consiguió
muy fácilmente, en el sentido de que él es un hombre de pueblo y dijo, bueno, aquí se va a gobernar junto con las comunidades organizadas. En aquel entonces que fueron los círculos bolivarianos, posteriormente los consejos comunales y hoy día tenemos las comunas. De esta forma, el gobierno revolucionario del presidente, el gobierno bolivariano, podía entrar a todos los barrios, a cada rincón del país, a los lugares más remotos de Venezuela, a cualquier hogar, a cualquier calle, acompañado de los consejos comunales, en este caso, de las comunidades organizadas. ¿Sabes? Y para aquellos, como dice Francisco, que quieren conocer sobre la guerra de baja intensidad y guerra asimétrica, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cuál es el costo del libro? ¿Cuántos ejemplares del libro ya están publicados? Ya a partir de la semana que viene, estamos hablando de la semana del 21 al 29, estará en todas las librerías del sur de Caracas. Ya un convenio con la Librería del Sur, con esa gran institución adscrita al Ministerio de la Cultura. Y bueno, eso la semana que viene en Caracas y las posteriores semanas ya estarán en las distintas librerías del sur, casi 390, tengo entendido, en todo el territorio nacional. ¿Y más o menos cuántos ejemplares maneja? Tenemos 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares. Un número bastante pequeño. Limitado. Pero ahí vamos. Como dice por ahí, edición especial. Edición especial, exactamente. Pero estamos haciendo foros, estamos desarrollando este miércoles, valga el espacio. Este miércoles 17 estaremos en la aldea universitaria de la ciudad de Guanare, acompañando a todos los comunicadores sociales, a los futuros colegas de ustedes, a hacer un foro exclusivamente que se llama Medios de Comunicación en Venezuela. Bueno, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, Carlos. Pero vale la pena, recalcamos, mostramos nuevamente, muestra su libro. Gracias. Invite las palabras finales. Ustedes. Uno a ti. Bueno, invite a la audiencia. Muy importante leer un sencillo libro de escasos 80 páginas para tener un mayor conocimiento de lo que fue la guerra de baja intensidad. Es importante siempre hablar del desarrollo de las distintas formas de haber habido las guerras, de haberse desarrollado las guerras. Lamentablemente es así, pero los pueblos que no aceptan, digamos, ningún tipo de sumisión, tenemos que de una u otra forma resistir y lo que nosotros aportamos a estas distintas formas de hacer guerra, de hacer las guerras, pues que la guerra asimétrica ha sido una evolución de la guerra de baja intensidad y ahora la guerra de cuarta generación también es un complemento mucho más innovador, digamos, de hacer una resistencia mediática. Hoy día, junto con los medios de comunicación alternativos, estamos dando la batalla. El pueblo de Venezuela está dando la batalla en ese aspecto. Bueno, Francisco, después de estas palabras de nuestro amigo Sabed Haitán, de verdad que le agradecemos muchísimo habernos acompañado. En otra oportunidad podremos hablar de otros temas, recordemos que es politólogo, y desarrollar otras dinámicas relacionadas a esa vivencia, ¿no?, que tiene nuestra Venezuela en materia política. Esto de cara ya al 8 de diciembre, que vienen las elecciones municipales. Sí, está de más recordar pues, que este es tu espacio, Sabed. Bienvenido. Y bueno, nos despedimos lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, se cuidan. Gracias. @Noticias24, el Twitter que te mantiene informado